Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. Daniel, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, qué placer. Un placer escucharte. Déjame preguntarte para comenzar, ¿cómo definirías vos la pobreza? ¿Qué entendés por pobreza? La pobreza es fundamentalmente cuando una persona tiene carencia material severa, es decir, cuando no puede acceder a los bienes y servicios básicos para llevar a cabo, para sobrevivir, alimentación, obviamente refugio y lo que es los bienes y servicios básicos que podemos considerar necesarios para sobrevivir. Hay quienes cuando hablan de pobreza lo relacionan automáticamente con la redistribución de riqueza, asociando esto muchas veces como una solución posible. ¿Vos cómo lo ves a esto? Es un grave error porque parte de la percepción de que la riqueza es como una torta que se puede repartir. La riqueza o se crea o se destruye, no es estática. Y hay una teoría repetida constantemente por el intervencionismo que nos dice que la solución a todo está en el reparto de la riqueza. La riqueza no es estática. Si, por ejemplo, hoy dejásemos de crecer, el valor de los bienes y servicios de la economía caería, entre otras cosas, porque, como hemos visto, en épocas de redistribución, como fue la Revolución Francesa, si se expropia los bienes a los ricos y a la Iglesia, ¿qué valor tienen esos bienes? Nada. ¿Por qué? Porque el valor de un bien está soportado por el hecho de que se pueda vender a otra persona. Entonces, la redistribución de la riqueza en sí misma es un concepto falaz, ¿no? No se está redistribuyendo la riqueza, se están generando transferencias de los contribuyentes hacia el Estado que luego genera una serie de subvenciones, una serie de ayudas. Pero tenemos que entenderlo como tal, como transferencias, no como redistribución de la riqueza. Cuando se abre la idea de que lo que se está haciendo es redistribuir la riqueza, se introduce en la mentalidad del ciudadano no informado la idea de que la riqueza simplemente es eso, es un pastel que se puede repartir y que no hay un problema de riqueza, sino que hay un problema de reparto. Y si lo que queremos es reducir la pobreza, lo que tenemos que hacer es crear más riqueza. No se puede reducir la pobreza a la vez expropiando o destruyendo la riqueza. Ahora, es muy importante entender... Sí, perdón. No, discúlpame, te quería hacer un punto ahí precisamente acerca de cómo combatir la pobreza, porque Hazlitt en un pasaje en su libro La conquista de la pobreza, dice, donde tantas causas existen, el remedio no puede ser único. Entonces, mi pregunta era un poco eso, ¿qué remedios existen? Y si es que vos también coincidís con esta idea de no hay uno solo, ¿y qué remedios existen para combatir la pobreza? Existen muchos, ¿no? El remedio, desde luego, no es único, ni muchísimo menos puede ser el Estado como proveedor de subvenciones. Todos entendemos el concepto de que es mejor enseñar a alguien a pescar que darle pescado gratuitamente, ¿no? Yo creo que hay muchos factores. El primero, por supuesto, es la libertad económica y el acceso al emprendimiento y a la generación de riqueza propia, ¿no? Es decir, dar oportunidades a los ciudadanos. El segundo, por supuesto, es la educación. La educación es clave como un factor de escala en lo que es la escalera social, ¿no? Hay otros factores muy importantes, ¿no? Como son, pues, el tener el acceso a crédito
de una manera generalizada. Todos esos factores, la libertad económica, el emprendimiento, la educación, etcétera, son factores clave que no pueden venir exclusivamente del Estado, porque el Estado no te da la educación que necesitas, te da la educación que el Estado necesita que tú tengas, que no es lo mismo. Por lo tanto, educación, acceso a crédito, información, cooperación en grupos de pequeños empresarios, pequeños grupos de congregaciones de empresarios y de trabajadores, etcétera. Todo eso son factores que ayudan a reducir la pobreza, pero son muchos, ¿no? Y efectivamente hay que maximizar el potencial de todos ellos. Ahora, en este énfasis que haces en el ámbito privado, déjame preguntarte qué rol debería jugar el Estado en tu opinión, si es que le queda alguno, si es que tiene algo por hacer aquí, pero que si hay algo que tiene que hacer el Estado en torno de nuevo a pensar en disminuir la pobreza. El rol del Estado en la reducción de la pobreza es fundamentalmente uno, que es el de facilitar. El Estado tiene que dar los engranajes y las regulaciones que faciliten que la actividad privada alcance su máximo nivel de creación de riqueza y por lo tanto pues que el crédito, la información, el acceso a las herramientas necesarias para reducir la pobreza, a maximizar el empleo y a maximizar los salarios dentro del empleo con mayor productividad. Si lo pensamos, el principal factor de reducción de la pobreza es la educación y el empleo. Esos dos factores, en el Estado lo que tiene que hacer es facilitar, no los crea el Estado, no los hace el Estado. Y cuando el Estado se presenta como la solución al empleo, terminamos con problemas como lo que ocurre en Argentina o lo que ocurre en Grecia, ¿no? Lo que ocurrió en Grecia, ¿verdad? En el que hay lugares en los que el empleo público supera el empleo privado y se termina por destruir riqueza para todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el papel del Estado debe ser de facilitador. Un Estado que no tenga como objetivo generar la solución a todo, sino facilitar que se maximicen los elementos que llevan a la reducción de la pobreza, que es el crecimiento empresarial, el aumento del tamaño empresarial, el empleo y con el empleo la productividad y con la productividad los salarios y con todo ello también la educación y el emprendimiento. Ahora, yo te escucho, Daniel, con tu claridad y me hace pensar, ¿por qué crees que quizá parte de la sociedad, no importa el porcentaje, pero una parte de la sociedad no percibe esto así como vos nos lo estás diciendo y cree que el Estado en realidad tendría que tener un rol mucho más activo, tendría que crear empleo, tendría que redistribuir la riqueza? ¿Por qué crees que es eso? ¿Hay un miedo, por un lado, se me ocurre quizá, a la responsabilidad de uno hacerse cargo? ¿Hay alguna ignorancia a lo mejor de la teoría económica? ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, son muchos años, décadas de adoctrinamiento por parte de los estados que utilizan una técnica muy típica de, por ejemplo, los estados extractivos, los estados represores, utilizan una técnica parecida a la técnica que utilizan los maltratadores, que es convencer a la persona maltratada de que sola no puede, que esa persona no tiene capacidad para nada, que no sirve para nada y que sin el maltratador, aparentemente patriarcal y aparentemente benigno, sin ese maltratador, sin ese escudo protector, supuestamente protector, no tiene posibilidades. Eso por un lado, ¿no? Uh-huh. Por otro lado está la repetición constante en los medios de comunicación más liderados por el mensaje de izquierda, de esta idea de la economía como juego de suma cero y de la riqueza como si fuese un pastel tangible que se puede repartir. Claro. Porque claro, si yo
le vendo a la gente que la economía es un juego de suma cero, a mí me va bien y a ti no te va tan bien, piensas que a mí me va bien porque a ti te va mal. No piensas que a nosotros, a los dos, nos va mejor con una economía creciendo, ¿no? Si piensas que la riqueza es una carta que se puede repartir, estás inmediatamente aceptando y, por supuesto, incluso defendiendo el papel de la represión por parte de una entidad que tiene el monopolio de la violencia, como es el Estado, para llevar a cabo esa redistribución de esa supuesta tarta que te venden como tangible. Y por supuesto, hablabas de la palabra responsabilidad. La libertad viene con que es la responsabilidad. Y la responsabilidad muchas veces no es algo que algunos ciudadanos quieran tomar. Entonces prefieren entregar libertad y posibilidades de riqueza a cambio de quitarse la responsabilidad y entregar a un ente represor o redistribuidor, ¿no?, ese papel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en general es una cuestión que en cualquier caso no funciona por una sencilla razón. Cuando en cualquiera de los países de la gente que nos esté escuchando hoy le preguntas a la gente dónde le gustaría emigrar si tuviese la necesidad de ir a otro país a llevar a cabo su proyecto personal, jamás eligen un estado, un estado hipergigante y completo y absolutamente patriarcal y represor, ¿verdad? Eligen lugares donde hay un mayor nivel de libertad económica. Por lo tanto, se entiende que la riqueza y las oportunidades vienen de la libertad económica. Qué bueno esto que comentás, porque imagino vos tendrás tus críticas quizás y algunas políticas en España y demás, pero no es casual que en este momento haya muchos argentinos emigrando a España, porque entienden que allá hay mayores grados de libertad, entre otras cosas, ¿no? Mucho en Argentina creo que hoy pesa la seguridad, pero eso ya es un tema para otro episodio, pero también es una búsqueda de libertad en ese sentido. Efectivamente, Argentina es un país que ha sido devastado por una concepción del Estado fagocitador, un Estado extractivo y confiscatorio, que ha convertido un país rico y con un enorme nivel de capital humano en un país pobre y empobreciéndose. Entonces yo creo que los ciudadanos argentinos, que son ciudadanos que tienen un enorme capital, como decía antes, ¿no?, que tienen un enorme valor, y ese capital humano se ve en todas las actividades que llevan a cabo, los ciudadanos argentinos, cuando emigran, buscan oportunidades en países en donde no tengas un Estado que destruya la moneda, como está ocurriendo en Argentina, que expropie la creación de riqueza, que penalice al que crea riqueza para mantener unas subvenciones en una moneda constantemente depreciada para otras partes. En realidad, Argentina es la demostración de que la riqueza no es una tarta que se redistribuye. Argentina es la demostración de un país que es rico, que podía ser muy rico y que se está empobreciendo por esa concepción de la economía como un juego de suma cero y por un Estado que funciona como un Estado depredador, que depreda y absorbe la creación de riqueza para mantener en una moneda constantemente depreciada una estructura clientelar que además lo único que genera es miseria, ¿no? Sin dudas. Pensaba una palabra que todavía no hemos mencionado, pero que gira en torno a todo esto que estamos hablando, que es el capitalismo. Hazlitt lo destaca como el sistema que ha reducido la pobreza a lo largo de la historia. Y una frase que también me resulta curiosa para preguntarte qué pensás. Hazlitt dice: la producción capitalista tiende constantemente a pasar a manos de quienes han mostrado ser más capaces. Mi pregunta es si hay lugar para todos en el capitalismo y si puede una persona no ser la más capaz en nada, en comparación con otras, ¿qué sucede en esos casos?
Bueno, claro que hay sitio para todo el mundo del capitalismo, porque el capitalismo es la cooperación humana. El capitalismo, al final, no puede existir si la mayoría de las personas de una sociedad no están recibiendo de manera satisfactoria los bienes y servicios que desean. Es por lo tanto un sistema, primero es un sistema que es completa y absolutamente dinámico. No tiene un ente que ordene la planificación. Y por lo tanto, por eso, siempre está buscando maximizar el beneficio para la mayoría de las personas. Efectivamente, una persona que no tenga ninguna capacidad está también beneficiada por el capitalismo gracias a la creación de riqueza. Es decir, una persona pobre en un país capitalista es mucho más rica que una persona de clase media en un país de socialismo extractivo. Uh-huh. Y yo creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Yo creo que además una persona, el capitalismo además funciona de una manera muy importante, que es solamente en una economía regida por la planificación encorsetada por el poder político, el socialismo, una persona puede ser considerada como una persona completamente inútil. El concepto de persona completamente inútil no existe en el capitalismo, porque las competencias de cada persona son completamente distintas y encuentran un lugar en el que pueden maximizar su valor. Por lo tanto, lo interesante del capitalismo es que, supongamos que hay una persona que se autopercibe incorrectamente como que no tiene ningún valor o ninguna ventaja o ninguna competencia específica que destaque, digamos, claro. Que destaque, claro. Pues resulta que es en el capitalismo en el que aquellas competencias que esa persona a lo mejor no percibe salen y generan valor para la comunidad. Es en el socialismo en donde a esa persona, por no tener una competencia específica, se le destituye de la sociedad y se le envía al ostracismo. Esa es la única manera, porque el planificador central es el que se equivoca al decidir cuáles son las competencias superiores o las competencias inferiores. Para un planificador central, a lo mejor un ingeniero es una competencia superior. Y una persona con capacidad de entretener a la gente y de dar buen servicio a las personas mientras les ofrece los productos, es una persona que no tiene valor. Y sin embargo, en capitalismo, las dos personas alcanzan su máximo potencial de una manera en la que los dos se benefician y ninguno es enviado al ostracismo. Uh-huh. Ahora, Hazlitt menciona también como una especie de ironía que él encuentra entre que los propios milagros, dice, del capitalismo, quizá generan una suerte lo describe como esperanza anticipada o como ansiedad, incluso también por los beneficios que puede traer este sistema, y dice ahí, la ironía está en que muchas veces ahí aparecen las amenazas con destruir este propio sistema que ha creado esas riquezas. ¿Vos creés que existe una suerte de cuestión intrínseca en el capitalismo que puede llegar a ser que algunas personas, como decimos, se pregunten por qué existe la pobreza, por qué en realidad no tendríamos que darle un poco de plata al que tiene mucha para pasársela al que no tiene nada? ¿Creés que existe eso? Bueno, yo lo llamo el síndrome del adolescente multimillonario, ¿no? Cuando vivimos en una sociedad rica, en la que se ha creado mucha riqueza y en la que se ha reducido e incluso destruido la pobreza, ¿no? Porque el nivel de riqueza de las personas con menos renta y con menos riqueza es mucho mayor que el de otros países.
nos pasan dos cosas, ¿no? La primera es que damos por hecho lo que tenemos, ¿no? Pensamos que lo que tenemos no va a empeorar, ¿no? Claro. Segundo, consideramos en algunas ocasiones, ¿no? Voy a ver, pues eso, como el adolescente hijo de un multimillonario, que uno, no nos lo merecemos, y dos, que el problema porque nos genera la ansiedad de que creemos que no nos lo merecemos y por lo tanto que lo vamos que se va a generar una distopia, ¿no? Que destruya todo y que por lo tanto hay que cambiar todo el sistema. De ahí nace el populismo. El populismo nunca nace de la escasez y de las dificultades. En escasez y en dificultades los seres humanos quieren mucho más capitalismo y quieren muchísimo más inversión y muchísimo más creación de riqueza. El populismo, las teorías del decrecimiento, las teorías de la redistribución represiva, etcétera, todas estas vienen del privilegio. Siempre las proponen gente que ya vive en un nivel de privilegio espectacular, ¿no? Entonces, en realidad, si lo piensas, es como ese concepto que llamo yo del adolescente, del hijo del multimillonario, ¿no? El hijo del multimillonario que va en contra del sistema desde el privilegio de estar en la parte de los muy ricos del sistema. En realidad, muchas de estas corrientes que se generan dentro del capitalismo en contra del propio capitalismo son la respuesta del 1% de la población más rica buscando, atención, mantener a cualquier costa sus privilegios. ¿Por qué? Pues claro, en un sistema capitalista, y cuanto más libre mercado y cuanto más apertura de mercado hay, la competencia y la mejora de la posición de los países que están emergiendo le sienta muy mal a los que ya tienen la riqueza y el privilegio. Uh-huh. De ahí el proteccionismo, la búsqueda de la autarquía, la intervención estatal intentando, digamos, evitar que los beneficios del capitalismo lleguen a todo el mundo, ¿de acuerdo? Claro, qué interesante manera esta de presentarlo. Claro, es que si lo piensas, con no muchos, la inmensa mayoría, por no decir todos, pero es que para mí son todos estos movimientos populistas anticapitalismo, en realidad son movimientos de proteger los privilegios ya adquiridos por esas personas. Y vienen siempre liderados no desde la clase obrera o desde los desfavorecidos, sino desde los privilegiados. La mejor manera de mantener los privilegios de la persona que ya lo es el socialismo. ¿Por qué? Lo conocemos todos. El socialismo hace a todo el mundo pobre, pero hace muy rico a los que están muy cerca del poder o los que ya están en el poder. Ese incentivo perverso está detrás de todos los movimientos que se venden a sí mismo como antiglobalización, anticapitalismo, etcétera, etcétera. En realidad, esos anticapitalistas son los más capitalistas de todos. Lo único que pasa es que lo que quieren es mantener sus privilegios sin ningún tipo de libertad ni de responsabilidad. Yo siempre digo que si piensas en la economía y en el crecimiento económico como una autopista, estos movimientos lo que hacen precisamente es destruir las oportunidades de acceder a la autopista a los que todavía no están en ella, pero mantiene los privilegios de los que están ya dentro, ¿no? Claro. Por eso hay tanto sí. de eso que llamamos pues empresarios clientelares, sectores clientelares alrededor de los gobiernos extractivos, por supuesto, claro. Claro, sin duda. Se me ocurren muchos ejemplos
esto que estás diciendo. Déjame preguntarte, Daniel, si hay algún mito adicional en torno a la pobreza o a la generación de riqueza, algo que vos consideres que no hayamos mencionado hoy y que es bueno desmitificar. Yo creo que el principal es el mito de que la riqueza se crea generando pobreza en otras personas. Es completamente y absolutamente falso. No se puede crear riqueza haciendo más pobres a las personas. La única manera de crear y sostener la creación de la riqueza es consiguiendo que la inmensa mayoría de la población sea proporcionalmente o significativamente más rica. Por eso el populismo extractivo, la ultraizquierda, ya no habla de pobreza, habla de desigualdad. Claro. ¿Y por qué habla de desigualdad? Porque sabe que el capitalismo ha ganado la batalla de la pobreza. Pero claro, el crecimiento económico siempre va a ser desigual. Al centrar la atención en la desigualdad, pase lo que pase, hace dos cosas. Primero, enfrenta a contribuyentes de distintos niveles, no a la mayor desigualdad que es entre consumidores de presupuesto y contribuyentes. Pero lo que hace es sacar del debate al Estado y pelearnos a todos los ciudadanos, introduciendo el concepto de la envidia. Y la desigualdad, además, sin entender que la desigualdad es el progreso. La desigualdad mimética es extremadamente positiva. Si usted y yo nos conocemos y yo veo que usted le ha ido muy bien llevando a cabo una actividad, etcétera, y digo, oye, qué bien, pues eso yo quiero hacer algo parecido y me incentiva a mejorar, ¿no? La desigualdad mimética es muy positiva, ¿no? Y estar constantemente entrando en el concepto de desigualdad, lo que hace literalmente es desviar la atención sobre el Estado que absorbe y consume riqueza hacia criticar y enfrentar a distintos niveles de creadores de riqueza. Clarísimo. La verdad que es muy, muy clara la explicación en torno, a todos estos mitos que están siempre vigentes y como además ya dijiste, lamentablemente a veces reinan en la educación y en los medios. Me parece que es muy importante escucharte en estos momentos para entender por qué tantas cosas que escuchamos a veces no son así. Para terminar, me gustaría preguntarte algo que le hago llegar a todos los invitados que pasan por este podcast. Si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que le recomendaría de Thomas Sowell, Economía Básica, porque es un libro fantástico que además es muy fácil de leer, es muy sencillo de comprender los conceptos y desmonta muchísimos de estos mantras y mitos que nos repiten constantemente en los medios de comunicación. Economía Básica de Thomas Sowell. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Un placer estar con todos vosotros. Un fuerte abrazo.